A ver, continuaremos con lo que hemos estado viendo. Anteriormente habíamos estado resolviendo o habíamos resuelto el ejercicio que estaba en nuestras diapositivas, ¿no? Vamos a continuar revisando esto y ver posibles escenarios en los que la frontera de posibilidades de producción pueda sufrir una expansión o una contracción o posibles cambios en algunas variables, ¿no? A veces un incremento o, digamos, una variación en la tecnología que afecte solo a una industria, pues puede hacer que la frontera de posibilidades de producción sufra un cambio, ¿no? Pero no siempre una mejora tecnológica puede tener el mismo impacto en todas las variables, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la producción de automóviles y de alimentos, no sé, un huracán o una lluvia intensa, básicamente no va a definir que la producción de automóviles cambie, ¿no? Lo que sí va a cambiar va a ser la producción de alimentos, ¿no? Porque las lluvias intempestivas o a gran escala ciertamente tienen efectos en la producción, ¿no? Pero no afecta significativamente a la industria automotor, ¿no? Porque, o sea, llueva o no, la producción va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar ahorita con el propósito de ir profundizando en esta parte, ¿ya? Entonces, empezaremos. Un segundito, entonces. Aquí está, ¿ya? Entonces, recapitularemos rapidito esta parte. Estábamos viendo frontera de posibilidades de producción. Unidades de producción. Ya. Entonces, podemos empezar con nuestra gráfica acá. La frontera de posibilidades de producción normalmente tiene esta forma. ¿Sí? Acá graficamos el bien X si ustedes quieren. Un cachito. Bien X. Y acá el bien Y. ¿Sí? Es indistinto, ¿no? No hay mucho problema. Esto se puede cambiar o puede ir directamente por los nombres de las variables, ¿no? En principio, partimos de una curva o de una frontera de posibilidades de producción con esta forma, ¿no? Que puede ser también una recta o una curva, es indistinto, ¿no? Entonces, recapitulando rapidito, decíamos o entendemos que la frontera de posibilidades de producción me muestra todas las combinaciones de bienes a los que una economía puede acceder, considerando una dotación fija de factores productivos, ¿no? Se supone que aquí estamos en una situación de pleno empleo, ¿no? En el punto A estamos utilizando al máximo nuestros factores productivos, igual que en B, lo mismo que en C y en D. En todos estos puntos se están utilizando al máximo los factores productivos, pero acá los que están debajo de la frontera no son puntos eficientes y los que están encima son puntos inalcanzables, ¿no? Decimos que la frontera de posibilidades de producción puede sufrir un cambio cuando hay una mejora tecnológica, por ejemplo, ¿no? Y supongamos que estamos hablando no de un bien X como tal, sino estamos hablando acá en el caso del bien X de la producción de automóviles,
¿ya? Ya que estamos midiendo el volumen de producción de automóviles, ¿sí? Y acá vamos a medir la producción de alimentos. Alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, o qué tendría que suceder para que la frontera de posibilidades de producción se desplace a la derecha? ¿Qué tendría que suceder para que esto pase? ¿Se les ocurre algo? ¿Están ahí, chicos, o no? Duplicarse. Ya, pero está bien que tenga que duplicarse, pero ¿cuál es el evento que provoca que la producción se duplique? Implemento de tecnología, licenciado. Esa podría ser una posibilidad, ¿no? Supongamos que estamos hablando de la producción de alimentos y automóviles y hay un avance tecnológico en ambos sectores. El avance tecnológico va a dar espacio a que la frontera de posibilidades se expanda, ¿no? Entonces aquí estaríamos definiendo que las mejoras tecnológicas pueden ser, o la mejora tecnológica puede permitir que los volúmenes de producción aumenten, ¿no? De ambos bienes, lo que entendemos por una expansión. ¿Qué más podría provocar que la frontera de posibilidades se expanda o se desplace paralelamente a la derecha, fuera de la tecnología? El incremento de mano de obra. Exacto. Ya, diríamos una mayor población, ¿no? Claro, al haber más población, de algún momento este mayor tamaño de la población se va a manifestar en una mayor cantidad de mano de obra disponible, ¿no? Entonces, en ese caso, el tamaño de la población puede ser una variable que influya positivamente en los niveles de producción de un país. ¿Qué más? Licenciado, ¿podría ser el tiempo? ¿O mayor tiempo, mayor producción? Ya, bueno, yo lo definiría más como aprendizaje, tal vez. No tanto como tiempo. Aunque también en el largo plazo es cierto que mejoramos nuestros procesos de producción, ¿no? Pero eso está totalmente relacionado con el aprendizaje, ¿no? Es como, no sé, supongamos que alguno acá abre su empresa y, no sé, los primeros meses tardan mucho en producir en la industria de automóviles, por ejemplo. Tardan 20 horas en producir un automóvil personalizado, supongamos. Entonces, si siguen haciendo la misma actividad varias veces, o sea, van practicando, van a llegar a un punto en el que la producción va a ser mucho mayor en un menor tiempo, ¿no? El denominado aprendizaje. Es como cuando ustedes ayer se acuerdan que resolvimos los ejercicios de la frontera de posibilidades de producción. Resolvimos conmigo un ejercicio que nos tomó, ¿cuánto? Unos 5 minutos. Y a ustedes les tomó 10 minutos la primera vez, ¿no? Seguramente la primera vez resolver un ejercicio les ha tomado 10 minutos, incluso el mismo ejercicio que practicamos en clases. Pero ya cuando hacen una segunda vez, ya no les va a tomar 10 segundos. Probablemente les tome la mitad de tiempo. Diremos unos 5 minutos. En la siguiente, unos 4, unos 3, hasta que en algún momento el hecho de que el aprendizaje se manifiesta. No es lo mismo cuando cocinamos. ¿Alguna vez ustedes han debido cocinar? O seguramente lo hacen regularmente, no lo sé. La primera vez que cocinan, bueno, al menos en mi caso, tardamos pues unas 2, 3 horas cocinando, ¿no? Desde las 9 hasta las 12, digamos. Pero conforme vas agarrando práctica o se manifiesta el aprendizaje, llegas a un punto
en el que ya no necesitas 3 horas para cocinar, puedes llegar incluso a cocinar en menos de 1 hora, ¿no? Y ahí se manifiesta el aprendizaje. Este aprendizaje también se manifiesta a nivel de toda una economía, ¿no? Porque en un contexto real, en una economía lo que estaría sucediendo o lo que estaría pasando es que básicamente conforme va pasando el tiempo, las organizaciones van mejorando todo el tiempo, ¿no? Fruto del aprendizaje. Es como si al principio tenías no sé, tu principal proveedor de insumos era China y te vendía a un precio barato. Tal vez con el paso del tiempo en Bolivia se funda una empresa que haga la misma o que cumpla la misma función que China, que te dote de insumos. Entonces podrías optar por esta otra. ¿Y cómo llegas a elegir otra empresa que te haga el servicio? Porque básicamente, o que te dote de insumos, básicamente es el aprendizaje el que te va a guiar a eso, ¿no? Es muy parecido al hecho de cuando ustedes escribieron, creo que yo les di este ejemplo antes, la primera vez que manejaron o empezaron a conducir un automóvil, tardarían desde su casa hasta la ciudad 1 hora, digamos, porque van bien lento, ¿no? Lento, fijándose cada calle, que no haya personas, tampoco animalitos, que no te pases una señal en rojo, etcétera, ¿no? Pero ya cuando estás manejando no sé, la 20ª vez, ya ya has aprendido, ¿no? O sea, ya sabes por qué calles es un poco más vacío, por dónde normalmente hay personas que se pasan el rojo, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detalles influyen, ¿no? Tal vez lo que quería decir nuestro compañero de esto del tiempo estaría relacionado con el aprendizaje como tal. ¿O qué variables más pueden hacer que la frontera de posibilidades de producción aumente? ¿Se les ocurre algo más? Incremento del poder adquisitivo. ¿Cómo el incremento del poder adquisitivo haría que la frontera se expanda? ¿De qué manera? Puedes comprar más, digamos, o cosas más caras. Ya, pero eso no tiene una relación directa con la producción como tal, ¿no? O sea, el hecho de que podamos adquirir productos de mayor Si hay valor. mayor demanda. Por ahí tal vez, ¿no? O sea, el hecho de que haya mayor demanda permite a las empresas vender más, ¿no? Y si venden más, pueden invertir más y por tanto producir más. Tal vez así tenga relación, ¿no? O tenga sentido, ¿no? Tendríamos que ver el hecho de un incremento en las ventas de productos por parte de las empresas, ¿no? Que no va directamente relacionado con el incremento de los precios, ¿no? Porque cuando hablamos de inflación es complicado, ¿no? De hecho, la inflación no beneficia tanto a las empresas, termina perjudicando, ¿no? Porque, digamos, hoy día supongamos que tienes una fábrica de lapiceros y producir cada lapicero te cuesta $1, un boliviano. Y por la inflación, mañana has invertido hoy día un boliviano para producir 10 bolígrafos y esperas venderlo al día siguiente, todos esos 10 bolígrafos a un valor de 15 bolivianos, los 10, ¿no? Y se supone que para el día siguiente vas a tener que invertir lo que has vendido, una parte para comprar insumos y la otra sería tu ganancia. Puede pasar que hoy día has invertido 10 bolivianos, hoy, y mañana los lapiceros los vendas a 20, el doble. Y cualquiera diría, pues es un muy buen negocio, ¿no? Pero como la inflación va subiendo, si al principio necesitabas solo 10 bolivianos para tus insumos, fruto de la inflación en un segundo momento, tal vez no necesites ya solo 10 bolivianos para tus insumos, sino 20 o hasta 30 tal vez. ¿No? Puede pasar eso. Entonces, el incremento de los precios no siempre es un incentivo para que la frontera de posibilidades de producción se incremente. De hecho, cuando hay inflación, la frontera de posibilidades de producción se contrae, porque muchas empresas ya no están dispuestas a producir productos porque todo el tiempo va cambiando los niveles de precios y se manifiesta a todo nivel, ¿no?
porque así como los precios de los bienes finales aumentan, también aumentan los precios de los bienes intermedios, ¿no? Es decir, aquellos bienes definidos como insumos, ¿no? Entonces, la inflación no creo que sea una variable, o no es una variable que podría condicionar que la frontera de posibilidades de producción se expanda. A ver, otra más. ¿Qué opinan de esta, no? La división del trabajo. Sí, eso también podría ser una variable, ¿no? Porque si se asignan eficientemente los factores productivos que se tienen, no sé, los que son expertos en la producción agrícola, que se dediquen a la actividad agrícola, y los que son expertos en la producción de automóviles, que se dediquen a la producción de automóviles, podría ser también algo interesante, ¿no? A considerar, ¿sí? Entonces, estos eventos, si bien permiten que la frontera de posibilidades de producción se expanda, los eventos contrarios podrían determinar que la frontera de posibilidades se contraiga. ¿Sí? Algo así. Estos factores, cuando tienen un impacto positivo, hacen que la frontera de posibilidades se expanda, pero a veces pueden tener también efectos negativos, ¿no? Como que la tecnología, por ejemplo, no avanza. Es decir, una empresa no renueva o la economía como tal no va renovando su maquinaria. Entonces, la maquinaria obsoleta produce cada vez menos, ¿no? Entonces, una contracción. Si la población cae o baja, la población es cada vez más pequeña, ya no hay mucha mano de obra disponible, entonces la producción baja. Si el aprendizaje ya no se manifiesta y puede deberse a factores incluso psicológicos, ¿no? A veces motivar al personal resulta algo un tanto complejo, ¿no? Y si no se manifiesta el aprendizaje, entonces esto es un tema que Taylor había estudiado, ¿no? Seguramente ustedes han llevado Administración 1 o sistemas administrativos tal vez, o están llevando. Si lo están haciendo, han debido revisar algunas ideas de Frederick Taylor, ¿no? Él habla mucho de la importancia que tiene la motivación en el personal. Igual habla del sofisma, ¿no? Que es una forma de pensamiento erróneo de pensar que un trabajador por ser más productivo puede terminar perjudicando al resto, ¿no? Y eso no es del todo cierto, etc. Entonces, cuando no se manifiesta el aprendizaje, la frontera de posibilidades de producción puede contraerse. Si no se aplica el principio de división del trabajo, también, ¿no? Si todos, o sea, los expertos en producir automóviles están produciendo alimentos, su productividad va a ser baja. Si los expertos en producir alimentos o los campesinos, y estoy utilizando el término como tal, no es despectivo, no es simplemente una descripción, es como que a nosotros nos dijeran citadinos, no nos están insultando, no simplemente nos están diciendo que vivimos en la ciudad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los agricultores que se dediquen, si los ponemos a producir automóviles, obviamente su rendimiento va a ser bajo, ¿no? Por una cuestión muy elemental, ¿no? El hecho de que no están en la actividad en la que son especialistas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los factores positivos en estas variables definirán expansiones y el evento contrario, contracciones, ¿sí? Entonces, normalmente cuando la frontera de posibilidades de producción sufre un cambio, esto se manifiesta en un incremento en la producción, ¿no? Puede ser que se duplique la producción. Si ponemos acá, por ejemplo, los automóviles, no sé, aquí los automotores, y por acá ponemos los alimentos, podríamos tener acá, no sé, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hasta aquí voy a hacer para que no sea muy largo, ¿ya? Hasta aquí supongamos, ¿ya? Supongamos que se producen
40, a ver, hasta 40 bienes. Algo así. Y en la cuestión de alimentos, no sé, cuando se producen 10 automóviles, se producen, no sé, 80 unidades de alimento. 80, esto baja 60, 40 y 20. Si graficamos estos puntos, vamos a tener una recta, ¿no? Que más o menos emulará el comportamiento de la curva de color rojo. Si definimos, por ejemplo, que una mejora tecnológica hace que la producción de automóviles y de alimentos aumente, se duplique o se triplique, simplemente a esto vamos a multiplicar por 2, ¿no? No sé, el efecto de una mejora tecnológica. Sí, con regularidad el efecto de una mejora tecnológica se manifiesta cuando una mejora tecnológica se manifiesta cuando se puede producir más de ambos bienes, ¿no? Pero a veces, y esto es muy común también, la mejora tecnológica solo puede aplicar a la industria de alimentos, ¿no? Imaginaremos que se descubre un fertilizante que incrementa la productividad de la tierra. Entonces, ¿qué pasaría en ese contexto? Para empezar, este fertilizante no va a tener ningún impacto en, en la producción de automóviles, ¿no? O sea, que se produzcan más papas o no sé, verduras o vegetales, no tiene no repercute en la producción de automóviles, ¿no? Sin embargo, esa mejora tecnológica o el descubrimiento de este insecticida, por ejemplo, puede tener un impacto muy bueno en la producción de automóviles, de alimentos, ¿no? Podría incluso duplicarlo, ¿no? Esto de 180 pasaría a 160, de 80 a 160, el de 60 pasaría a un valor de 120, el de 40 se duplicaría también, ¿no? 80, y este otro valor pasaría a ser 40. Fíjense acá, ¿qué es lo nuevo en esta parte, ¿no? Lo nuevo sería esto, ¿no? Una mejora tecnológica como el descubrimiento, no sé, de un fertilizante para la tierra, no tiene un impacto aquí, ningún impacto, ¿no? Pero ese avance tecnológico sí tiene un impacto aquí. Perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo representaría esto gráficamente? Puedo hacerlo, ¿no? Partiríamos de una situación inicial. A ver, aquí voy a representar la producción de automóviles. A ver, automóviles. Y en este otro lado, la producción de alimentos. ¿Ya? Entonces, en la primera gráfica, a ver, si graficamos esto, ¿cómo tendríamos que graficar? La idea es tomar los puntos extremos, ¿no? Primero graficaremos la situación 1. Las variaciones van de 10 en 10, ¿no? Acá, de 10 a 40 y en este otro caso, de 20 hasta 80. Entonces podemos hacer que la variación sea de 20 en 20. 20, 40, 60. Bueno, aquí abajo vamos a hacer que cambie de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. ¿Sí? Y arriba, en el otro eje, vamos a hacer que la variación sea de 40 en 40. 60 y 80. Y acá. 40, 80, 120 y 160.
Entonces, ¿cómo afectaría esta variación? ¿Ya? Entonces, si graficamos, lo más recomendable para graficar es considerar los puntos extremos, dijimos, ¿no? Esto y estos. Voy a graficar la situación 1. Cuando la producción de automóviles sea de 10, la producción de alimentos va a ser de 80. Entonces, el puntito estaría por aquí, ¿no? ¿Sí? Y cuando la producción de automóviles sea de 40, 10, 20, aquí estoy anotando, estoy equivocado un cachito. Aquí sería 30 y 40, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tendría 30 y 40. Entonces, cuando se producen 40 automóviles, se producen solo 20 unidades de alimento, por aquí, más o menos, ¿no? Y sabemos que por esos 2 puntos pasará la frontera de posibilidades de producción. Esta recta. ¿Ya? Esta gráfica de color rojo está representando a este primer caso, ¿no? Ahora voy a graficar la situación cuando tenemos una mejora tecnológica que solo afecta a la producción de alimentos, ¿no? Nos dijimos, por ejemplo, el descubrimiento de un fertilizante o de fertilizantes. ¿Me están entendiendo hasta aquí, chicos, o no? Sí se entiende, Pero, Liz. perdón, aquí esta parte donde está 40 y 40, ¿qué punto sería esa parte? No entendí. ¿Aquí? Sí, está tocando un punto entre 40 y 40. En este puntito estaría, a ver, les voy a poner las coordenadas mejor para que no se pierda. Aquí es este, ¿no? Cuando se producen 10 automóviles, producimos 80 unidades de alimento. El primer puntito. Y aquí abajo, cuando producimos 40 unidades de automóviles, ¿sí? Producimos en ese puntito 20 unidades de alimento. Entonces, las coordenadas de este puntito serían 40, 20, ¿no? Como la canción 40 y 20. Entonces, en esta parte, por esos 2 puntitos va a pasar la frontera de posibilidades de producción. Ahora queremos ver qué efecto o qué impacto tendrá el descubrimiento de un fertilizante en la producción de alimentos, ¿no? Sabemos que ese descubrimiento del fertilizante no afecta de ninguna manera a la producción de automóviles, ¿sí? Solamente va a afectar a la producción de alimentos, porque si se fijan aquí, estos puntos de acá, después de la mejora tecnológica, no han cambiado, son los mismos, solo que está cambiando esto de acá, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es graficar esta situación. Lo voy a poner de color azul, ¿ya? Entonces, voy a tomar otra vez estos puntos extremos. Esto de aquí y este otro. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Grafico, ¿no? Cuando produzco 10 automóviles, ahora se producen 160 unidades de alimento. Estaríamos por aquí arriba, ¿no? Y cuando se producen 40 automóviles, se producen ahora 40 unidades de alimento también, por aquí más o menos. Por esos 2 puntos va a pasar la frontera de posibilidades de producción, que como no afecta a la producción de automóviles, va a partir de este mismo puntito. Más o menos por ahí, ¿no? Y las coordenadas de estos puntitos van a ser ahora, aquí, 10 automóviles y 160 unidades de
alimento. Y acá 40 unidades de automóviles y 40 unidades también de alimento, ¿no? O de alimentos. Fíjense cómo el efecto de un cambio tecnológico afecta solo a una variable. ¿Sí? Y cuando afecta solo a una variable, lo que se tiene es esto, ¿no? A ver, calculen, hallaremos las ecuaciones de los dos casos. O sea, ¿cuál será la ecuación de la frontera de posibilidades de producción para el caso 1 y para el caso 2? ¿Pueden hacerlo? Magister, una consulta. En el caso 2, o sea, ¿sería más pendiente la frontera de posibilidades de producción? Claro, cambia de pendiente, ¿no? La pendiente ya no es la misma. Sí, ese va a ser el Claro. único rasgo distintivo y de hecho va a partir de este mismo puntito. Entonces tendríamos aquí, este sería el caso 1. Acá el caso 1. Ya. Y este de acá, con estos datos, hallaríamos la ecuación de la frontera para el caso 2. ¿Sí? Entonces, a ver, intenten calcular. Aquí les voy a poner la ecuación para que se acuerden. La ecuación acá sería y menos y sub 1 es igual a la fracción de y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1. ¿Sí? Para no complicarnos, le vamos a llamar x a los automóviles, ¿ya? Para nosotros los automóviles van a ser x y los alimentos van a ser y. Entonces calculen la ecuación de automóviles y de alimentos. La frontera de posibilidades de producción, ¿no? Sigan los pasitos. Paso 1, escojo 2 puntos. Paso 2, reemplazo aquí. Y paso 3, tengo que verificar. ¿Cuánto sale? ¿Cómo les fue? ¿Cuánto sale? Me salió que y es igual a 93,33 menos 1,33x. A ver, y... ¿Cuánto dijiste? 93,33 Ya, menos 1,33x. 1.3x. ¿Lograste verificar? No, estoy haciendo. A ver, verificaremos. Tal vez por cuestiones de redondeo no te salga exacto, pero tendría que, veremos, 1.3 por, a ver, por 10, 23.3, 80. Sí está bien. Sí, es la ecuación de la frontera de posibilidades de producción para el caso 1. Y para el caso 2, ¿cuál sería? Y va a ser igual ¿a cuánto? De hecho, lo que va a cambiar debería ser este valor, ¿no? La pendiente. A
A ver, ¿a cuánto sale? A ver, para los que todavía están resolviendo, yo voy a hacer esto. ¿Cómo se tendría que hacer? Para recordar un poquito, ¿no? Primero tomamos un par de puntos, los que quiera. Voy a tomar, por ejemplo, 20 y 120 y 40 y 40. Sea cual sea la combinación de puntos, la ecuación no tiene por qué ser diferente. De hecho, tendría que ser la misma, ¿no? Sea cual sea la combinación de puntos que tome, la ecuación no puede ser distinta. Entonces, acá tendría 40 y 40. Yo sé que estos elementos están relacionados directamente, esto es x1, x1, y esto sería y sub 1, x sub 2, y esto vendría a ser y sub 2, y reemplazo estos valores en esta ecuación, ¿no? De modo que voy a tener y menos y sub 1, en este caso 120, igual a y sub 2 aquí un ratito, y sub 2, 40, menos el valor de y sub 1, 120. Todo sobre x sub 2 menos x sub 1, ¿no? X sub 2, 40, menos x sub 1, 20. X menos x sub 1, 20. Y la ecuación sería y menos 120 es igual, 40 menos 120 es menos 80, ¿no? 40 menos 20, 20. 80 entre 20, 4, ¿no? Menos 4. ¿Sí? Entonces voy a distribuir este valor de 4 entre ambos términos, ¿no? A ver un ratito. Acá me va a quedar 4. Exactamente 4 por x menos 20. Entonces aquí tendré y menos 120 es igual a menos 4 por x menos 4 x, ¿no? Menos por menos más. 4 por 20, 80. En tanto que la ecuación de la frontera de posibilidades de producción va a ser 80 más 120, 200, ¿no? Menos 4x. Ahora habría que verificar si está bien calculado, ¿no? ¿Alguien sacó esta ecuación? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Bueno, entonces en este caso no sería necesario verificar, ¿no? Si todos han sacado esta ecuación, está súper bien. Entonces, estas son las... Licenciado, Sí, la ecuación Sí. 1 perdón, no me Sí, sale adelante. igualito. la primera ecuación, ¿por qué la sale con decimales? A Sí, ver, a mí me salió exacto. ¿cuánto A le mí me sale? salió A menos mí también me 2x sale más 100. exacto. A ver, 100 Menos menos... 2x más 100. Eso. sí, le dicen a mí menos 2x más 100. Bueno, tal vez acá hubo un error al momento de tomar los datos. A ver, verificar. ¿Verificaron?
Sí, sí, Ya, Lisa, y sale. les voy a creer, entonces, esta es la ecuación. Ahora, entonces, a veces por hacer muy rápido se nos puede ir un numerito, ¿no? Continúo. Dicen, igual me salió 11 menos 2x. 100 menos 2x, ¿no? Sí, eso es 100 menos 2x. Con Ya, verificación. ya, muy bien, gracias. A ver, y 100 menos 2x. Ahora, estas serían entonces las ecuaciones del caso 1 y caso 2. Y si grafican, debería coincidir con esta gráfica. Ahora, ¿a qué conclusión podemos llegar acá, dados estos datos? Básicamente, a la conclusión que llegaríamos en principio es que en este caso, si se fijan, lo que está cambiando es la pendiente, ¿no? Aunque no sé, esto igual, a ver, 80 entre 2, 4, 120 más 80. A ver, voy a revisar esto. 80, ya. Entonces, si grafican, deberían tener una gráfica muy parecida a esta, ¿no? Idéntica, ¿sí? Y lo que podemos ver es que cuando el shock, o en este caso el cambio tecnológico, afecta solo a una de las variables, entonces podemos entender que este cambio está determinando un cambio dependiente, ¿no? Lo que está cambiando, si se fijan, es el grado de inclinación de la curva. Si al cambiar la pendiente se tiene otra frontera, ¿no? Cuando el incremento es proporcional, es decir, las dos variables se duplican, entonces en ese caso tendríamos una curva, a ver, en este caso, cuando se duplican las dos variables al mismo tiempo, tendríamos simplemente una expansión, ¿no?, de la frontera de posibilidades de producción. Si graficamos esto, lo que tendríamos es esto. Al final estas dos funciones son múltiplos, ¿no? Si se fijan acá, si yo divido a esta ecuación entre 2, tendría y medio es 200 menos 4x, ¿no? O 100 menos 2x. Entonces, si quieren podemos utilizar un graficador. A ver, aquí hay alguno. Si quieren convencerse de esto, voy a utilizar GeoGebra. Acá la primera ecuación que y igual a, ¿cuánto salía? 100 menos 2x. 2x. Ya, 100 menos 2x. Y la gráfica era esta, ¿no? Más o menos algo así. ¿Sí? Y en el otro caso, y era igual a 200 menos 4x. ¿Qué podemos notar? Parten del mismo punto. ¿Sí? Solo que acá, esta parte era los alimentos para nosotros, ¿no? Corta aquí, en esta parte, pero parte de este mismo punto. Lo que estamos viendo es un cambio de pendiente, ¿no? La pendiente aquí es más grande, aquí era solo de 2, o sea, el costo de oportunidad entre automóviles y alimentos era de 2, ¿no? De modo que si yo quería producir un automóvil más, tendría que renunciar a 2 unidades de alimento. Ahora el costo de oportunidad es más grande todavía, ¿no? De 1 a 4, ¿sí? Para producir un automóvil más, tendríamos que renunciar a 4 unidades de alimento, ¿sí? Entonces, y eso está relacionado con el incremento el impacto del cambio tecnológico en la producción de alimentos, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, se comprueba que la gráfica más o menos tiene esta forma,
¿sí? Ahora, esa es una posible variación. Las otras sería que el cambio tecnológico solo afecte a la producción de automóviles, ¿sí? O solo afecte solo a una de las dos variables, ¿no? Depende mucho del impacto. Sabemos que cuando el impacto afecta, o el cambio tecnológico, como un ejemplo, afecta a las dos variables, provoca una expansión. Pero cuando solo afecta a una de ellas, provoca un cambio de pendiente, ¿no? O sea, la pendiente de la curva cambia, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? Chicos. Dice, Yo tengo una duda. Adelante. Ese 2X y ese 4X que hizo en la gráfica esa grande, ¿dónde las ubico? Es que no entendí bien. Acá, en esta gráfica de acá, Sí, por favor. el -2 está indicándote la pendiente de la curva, o sea, el grado de inclinación de la curva respecto a un punto fijo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo tomar un punto aquí. ¿Sí? En este caso, aquí puedo definir un puntito y aquí otro. Si yo calculo el grado de inclinación de la curva, me va a salir, en el caso de la curva de color azul, -4. Y aquí me va a salir el valor de 2. Es simplemente esto. A ver si queremos describir esto en un lenguaje más cristiano, diremos. Simplemente es la variación, ¿no?, de un punto a otro. Aquí, por ejemplo, si yo agarro estos puntitos de acá, estos dos puntitos voy a agarrar. Entonces, en la parte de arriba de mi ecuación, voy a medir la variación de los alimentos. ¿Ya? Y acá en la parte de abajo, voy a graficar la variación, o voy a describir la variación de la producción de automóviles. ¿Por qué se pone lento esto? Ya. Entonces, ¿a cuánto equivale la variación de alimentos de un punto a otro? De aquí a acá. De 80 a 60 está bajando, ¿no? En 20. ¿No? Negativo. Y la variación de automóviles está aumentando en 10. Entonces, 20 sobre 10, menos 2. Y esto me muestra el costo de oportunidad, ¿no? De modo que si quiero interpretar este numerito, que es la pendiente del caso 1 de la curva de color rojo, diría que si quiero producir un automóvil más, tengo que estar dispuesto a renunciar a 2 unidades de alimento. ¿Sí? En el caso 2, lo mismo, ¿no? Mido la variación de los alimentos en función a la variación de los automóviles o del automóvil. ¿Ya? Entonces acá puedo tomar también aquí otro par de puntos, ¿no? Los que quieran, sea cual sea la combinación de puntos, el resultado tendría que ser el mismo, ¿no? Si quieren voy a tomar esto de acá. ¿Ya? Entonces mido la variación. La variación de la cantidad de alimentos es 40, ¿no? Aumenta, o baja, perdón, de 80 a 40. Entonces esa variación es de 40 negativo. Y la variación de la producción de automóviles aumenta en 10 positivo. Simplifico esto y me queda -4, que se supone que está sobre 1, ¿no? Entonces, si yo quiero producir un automóvil más, que es lo que se mide abajo, tendría que estar dispuesto a renunciar a 4 unidades de
alimento, ¿no? Y este valorcito me muestra la pendiente de la curva, ¿no? Si yo quisiera ver esto gráficamente, es simplemente esto. Voy a hacer de color verdecito. Acá, aquí la combinación de puntos. Tengo aquí una nube de puntos, ¿no? Voy a hacer de un color que se distinga mejor. Ahora voy a poner de color verde. Aquí las coordenadas de este punto son 20 y 120. Por ahí. Y acá las coordenadas de este punto eran... A ver, voy a partir de acá. Y las coordenadas son, en este punto, 20 y 120, ¿no? Aquí. Y en el otro caso, 40 o 30 con 80. Entonces, voy a duplicar esto. Aquí 40 con 80. ¿Ya? Entonces, eso es, y si yo quiero medir la pendiente de esta curva, en realidad la pendiente de la curva es este grado de inclinación, ¿no? Este pedacito, si quieren. Esto. Que básicamente se mide como la variación del... Aquí, ¿qué es esto? La variación de los automóviles, ¿no? Y aquí estoy midiendo la variación de los alimentos, ¿no? Y aquí la variación es 10 y aquí la variación es 40, ¿no? 40 entre 10, 4. Me está mostrando el coste de oportunidad, que es el mismo en toda la recta, ¿no? Porque las variaciones son constantes. Y en el otro caso, si hago el mismo ejercicio, tendría una pendiente de 2, ¿no? Porque la pendiente a lo largo de toda la curva o de toda la recta es la misma. Ahora sí, o todavía no se entiende esta parte. Ahora sí le sí, gracias. Ya. Entonces, ahora podemos pasar tal vez a resolver algunos ejercicios de su práctica. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Han intentado resolver? ¿Hay alguno que no hayan podido, tal vez? ¿O que quieran revisar acá en clase? No sé qué dicen, chicos. Dice el número 8. A ver, 8. ¿Ya? ¿Cuál más? Dicen, creo que el 3 está mal planteado, no sé si lo puede revisar, por favor. Sí, ya me fijé, ¿no? Habla de zapatillas y camisas y luego habla de un corte de pelo, ¿no? Sí, ese mismo, Liz. Sí. En lugar del corte de pelo, pongan la variable o la variable zapatillas, ¿no? Porque no podemos hablar de 3 bienes al mismo tiempo. En lugar de corte de pelo, reemplacen la variable zapatillas. Y luego analizan como ya se entiende, ¿no? Entonces, solo esa partecita. El 8. A ver qué dice el ejercicio 8. El ejercicio 8 dice, aquí está, ¿no? Dice, se te ha encargado que formes un equipo de fútbol y un equipo de baloncesto. A ver, ahí se te ha encargado que formes un equipo de fútbol y un equipo de baloncesto con los estudiantes de tu residencia universitaria.
Quedan 4 personas por asignar y tienen que ir 2 a cada equipo. La tabla siguiente muestra o detalla los promedios de goles y los promedios de tiros libres de cada uno de ellos. Dice, aquí tenemos a 4 individuos, ¿no? Juan, Darío, Junior y Pedro. Dice que cada uno tiene un promedio de goles y un promedio de tiros libres. Me están dando datos, ¿no? Dice Juan, por ejemplo, ha anotado del 100% de las veces que ha pateado al arco, ha anotado el 80%. Y en el caso de tiros libres, en un juego de baloncesto, ha anotado hasta de cada 10 lanzamientos, 7 de ellos, ¿no? De Darío, la situación es muy parecida, ¿no? En el caso de los goles, parece que Darío es mejor en el fútbol que en el básquet, ¿no? Porque en el fútbol, de cada 10 tiros, 9 anotan, ¿no? O sea, mete 9 goles de cada 10 veces que patea un arco. Y en el caso de los tiros libres en un juego de baloncesto, de cada 10 tiros, solo encesta 6. En el caso de Junior, de cada 10 tiros, anota 2. Y de cada 10 tiros libres en un juego de baloncesto, solo anota 4. Y finalmente, en el caso de Pedro, del 90% tiene un 90% de efectividad en los tiros en un partido de fútbol, ¿no? De cada 10 tiros anota 9 goles. Y en el caso de fútbol, de un juego de básquet, de cada 10 veces que lanza a una cesta, anota el 70%, ¿no? Entonces, dices, de acuerdo al ejercicio, el ejercicio está pidiendo en el inciso A, explica cómo aplicarías el concepto de ventaja comparativa para asignar los jugadores a un equipo o al otro. Empieza calculando el coste de oportunidad de tiros libres de cada jugador en términos del promedio de goles. Entonces, sobre la gráfica yo tendría que definir quién tiene una ventaja comparativa sobre el otro. Primero, me puedo fijar el promedio de goles, ¿ya? En el caso del promedio de goles, los que son más o son los mejores, los que tienen ventaja comparativa sobre el resto, en el caso de fútbol, vendrían a ser Darío y Pedro, ¿no? Porque tienen una efectividad del 90% al momento de anotar goles, ¿ya? Entonces, estaría tentado inicialmente a mandarlos a Darío y a Pedro a que jueguen fútbol, ¿sí? Ahora me fijo el otro caso, en el caso del básquet, hay 2 que son buenos, ¿no? Juan y Pedro son los mejores en básquet, de los 4 que quedan. Pero aquí tengo un pequeño problema, ¿no? Primero, en el caso de Pedro. Aparentemente, Pedro es bueno en ambos, ¿sí? En fútbol y también en básquet. Entonces, ¿dónde me convendría asignarlo a Pedro? ¿Al fútbol o al básquet? Al fútbol. De hecho, lo más probable es que sea al fútbol, ¿no? Porque es mucho más efectivo en el caso de fútbol. Pero esa no sería una decisión acertada, ¿no? Porque también acá podría mandarlos directamente a Darío y a estos 2 a fútbol. Pero en el caso del básquet, este igual es bueno y también este otro. Podríamos primero definir, por ejemplo, en quien podríamos ocuparnos inicialmente es en Junior. ¿Por qué? Junior es malo en ambas cosas, ¿no? O sea, no es muy bueno en el fútbol, ni tampoco es muy bueno en el básquet. Pero entre ambos, ¿en qué es mejor? En el básquet. Entonces, lo primero que haría antes de decidir asignar a los otros es asignar primero a este individuo, ¿no? A este individuo lo mandaría a jugar básquet, porque entre los 2 tiene una ventaja comparativa jugando básquet, ¿no? Es mucho mejor jugando básquet que fútbol. Entonces ya tengo resuelto esto, ¿no? Junior va a ir a jugar
básquet. Ahora me concentraría en elegir quién es el otro que también va a ir a jugar básquet, ¿no? Porque tengo que asignar 2 a fútbol y 2 a básquet. Ya he decidido que Junior va a irse a jugar básquet. Ahora, de estas posibles opciones, aquí hay un empate, ¿no? Aquí y aquí. Obviamente me va a convenir mandar al que es mejor, ¿no? Entonces, ahora el otro criterio acá podría ser este, me podría fijar aquí esto, ¿no? Me voy a preocupar por asignar a Juan, ¿no? O sea, Juan es bueno jugando fútbol, no tanto como Darío y Pedro, pero relativamente parece ser que es bueno, ¿no? Entonces, a Juan, ¿dónde lo asignaría? ¿A fútbol o a básquet? Considerando el resto de datos. A básquet. A básquet. Porque es mucho más efectivo, ¿no? Y si lo mandara a fútbol, perdería estos 2 que son buenos, ¿no? Entonces, aquí con eso ya he resuelto el problema, ¿no? Junior a básquet y Juan también. Y Darío y Pedro irían a fútbol, ¿no? Porque son buenos, digamos, ¿no? Aquí el problema estaba en esto, ¿no? En que Pedro es bueno en ambos, ¿dónde lo mando? Preocupándome en asignarle a Juan, porque tiene la misma efectividad. Aquí estoy optimizando mis recursos, si se fijan, ¿no? Estoy asignando de una forma eficiente a mis jugadores. Porque si yo le hubiera mandado a Pedro a jugar fútbol, o jugar básquet, perdón, Juan estaría jugando fútbol y no es tan bueno como Pedro, ¿no? Entonces, de esa forma se estaría haciendo una asignación eficiente, ¿no? Porque Junior está jugando el juego que sabe que tiene un buen porcentaje de tiros libres, ¿no? Igual Juan está jugando básquet porque tiene una ventaja comparativa respecto al resto en este juego y no es tan bueno jugando fútbol como los otros 2. Entonces, con eso ya está resuelto el ejercicio, ¿no? Me está diciendo cómo puedo asignarlos. Lo que hemos hecho ahorita es simplemente fijarnos costos de oportunidad, ¿no? En qué es mejor uno o el otro. Y estamos viendo cómo la ventaja comparativa me permite hacer asignaciones, ¿no? De modo que Juan y Junior a jugar básquet, Darío y Pedro a jugar fútbol, ¿sí? En el B, ¿qué me dice? ¿Por qué es probable que el resto de jugadores de baloncesto estén descontentos de la decisión tomada, mientras que los demás jugadores de fútbol estarán satisfechos? No obstante, ¿por qué diría que esta es una manera eficiente de asignar los jugadores entre los 2 equipos? Responderemos primero la primera pregunta. ¿Por qué es probable que los jugadores de baloncesto estén descontentos? Porque tal vez ellos querían estar en el equipo de fútbol. Ya, bueno, no tanto por eso, ¿no? Porque Darío tiene un mejor promedio tal vez que Junior. Ya, esa podría ser una justificación, ¿no? Pero la justificación es que los de básquet están descontentos porque al final tienen a Juan y a Junior. Y seguramente los de básquet hubiesen querido tener en su equipo a Juan y a Pedro, ¿no? Porque son los mejores. Pero no nos convenía asignarles a ellos en el equipo de baloncesto porque no son tan... Sería una mala asignación hacer eso, ¿no? Si a Pedro lo poníamos en básquet, estaríamos sacrificando acá el hecho de tener buenos jugadores en fútbol, ¿no? Entonces acá, si se fijan, están descontentos los del equipo de baloncesto porque tienen a Junior y a Juan, cuando preferirían ellos tener a Juan y a Pedro, ¿no? Y no a Junior como tal, porque su rendimiento no es muy bueno respecto al resto, ¿no? Esa es la razón por la que están descontentos. En cambio, los de fútbol están muy satisfechos porque tienen a los mejores, ¿no? Estos 2 son los mejores. ¿Sí? De esa forma tendríamos que responder el inciso B. Después dice, no obstante, ¿por qué diría que esta es una manera eficiente de asignar los jugadores entre los 2 equipos?
porque para poder asignarlo se ha utilizado el concepto de ventaja comparativa, de modo que se ha hecho la asignación en función a identificar en qué son mejores estos jugadores, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Sí, licenciado. Sí, dice, Ya. Entonces, ¿qué ejercicio más no pudieron o les falta resolver? Desde el 12 para adelante o del 13 para adelante son puras teóricas. No, el único ejercicio es el 20, creo. Del 13 para adelante es pura teoría. Casi todas son teóricas, no más de análisis. Muy poquitas les piden calcular datos como tal. De hecho, no hay ningún ejercicio donde te pidan la ecuación. Toditas están girando a análisis o sea, desarrollar su forma de analizar, ¿no? Son más de análisis las preguntas y no tanto prácticas, ¿no? Se supone que las prácticas ya entendemos cómo se calcula la ecuación, en qué condiciones se expande, se contrae, etc. ¿Sí? ¿Cuál más? Magister, no sé si la puede explicar la 2, no la entendí muy bien. Ya, a ver qué dice la 2. Indique una declaración económica positiva de su elección, la que ustedes quieran, y a continuación enuncie una declaración económica normativa relacionada con la primera. Supongamos que yo indique el incremento salarial en la gestión 2021 es del 2%. Ese es un enunciado positivo o normativo. ¿Y por qué? Positivo. Ya, es positivo, ¿por qué? ¿Por qué es positivo? dice, podría ser las dos cosas, porque positivo porque incrementaría el salario mínimo y normativo porque también está declarado como casi una ley. Ya. De hecho, un enunciado no puede ser los dos al mismo tiempo. Solo es uno a la vez. No puede ser positivo o normativo. En este caso, el criterio para definir si es positivo o normativo es el hecho de que nosotros tengamos claro que los enunciados de economía positiva describen la realidad tal y como es. En cambio, los enunciados de economía normativa describen un escenario de cómo debería ser la economía, ¿no? Y nosotros sabemos, por lo que se ha visto en las noticias, etcétera, que el incremento salarial es del 2% en esta gestión, ¿no? Al salario mínimo nacional. Entonces, es una descripción de la realidad tal cual. ¿Sí? O sea, para mañana no van a decidir, no, mejor que sea un valor más pequeño o más grande, ¿no? Aparentemente ya se ha definido que va a ser del 2% y listo, ¿sí? Entonces, si decimos que el incremento salarial es del 2%, es una descripción como tal, por tanto, es un enunciado de economía positiva. Ahora, ¿cómo lo convertiría ese enunciado en un enunciado de economía positiva? Simplemente tendría que definir un escenario en el que se describa que otro debería ser el valor del incremento salarial, ¿no? Podríamos decir, en la gestión 2021 la tasa del incremento salarial es del 2%. ¿Cuándo debería ser de un valor inferior al 1%? Porque este incremento podría provocar el cierre de muchas empresas, por ejemplo, ¿no? Ahí, si se fijan, cuando yo digo debería ser del 1% o un valor menor al 1%, ya hay una recomendación, ¿no? De cómo debería ser, qué valor debería tener este incremento salarial, ¿sí? Entonces, fíjense, la misma frase, primero la defino como positiva y añadiéndole un componente de recomendación o de definir un escenario ideal, convierto la misma frase, la frase anterior, en una frase de economía o en un enunciado de economía normativa, ¿sí? No sé si he logrado aclarar las dudas de la señorita que preguntó o todavía hay dudas por ahí. Sí, está bien, Magister, gracias. Ya. ¿Cuál más? Tenemos unos minutitos más. ¿Alguna otra que falte La revisar? El 9, el inciso B dice. El 9, el B. ¿Qué dice? ¿Puede Atlantis producir 500 kilos de pescado y 800 kilos de patatas? Justifique dónde se situaría
este punto respecto a la frontera de posibilidades de producción. Entonces, primero en el inciso A grafican, ¿no? Han debido graficar esto, ¿no? Y si ubican un punto en el que se tenga 500 kilos de pescado y 800 kilos de patatas, estará en una curva más o menos algo así, ¿verdad? Su frontera más o menos tendría esta forma. Por aquí. Acá estará el bien X. Y acá el bien Y. Y si hacen su gráfica, en este caso no es una recta, ¿no? La gráfica les ha de salir algo así más o menos. Y el inciso B, el punto, este punto F, hasta el F ya tienen datos, ¿no? Dice el punto, en este caso sería el punto de coordenadas 500 y 800, ¿no? Licen, Sí. Adelante. en esta pantalla. Uy, perdón, un ratito. Acá, cuando grafiquen, su gráfica va a tener más o menos esta forma, ¿no? Y el inciso B les dice, este puntito tiene coordenadas, a ver qué coordenadas tiene, 500 en el pescado y 800 en patatas. Entonces aquí sería en X 500 y en patatas 800. Entonces la pregunta del ejercicio dice, el ejercicio está planteando, ¿puede Atlantis producir estos valores? Justifique, o sea, dirán en este caso, ¿qué podemos decir? De hecho, no puede hacerlo, ¿no? Porque este punto está por encima de la frontera de posibilidades de producción, definiendo un escenario o definiéndose como un punto inalcanzable, ¿no? Porque dijimos, todos los puntos que están por encima de la frontera de posibilidades de producción son puntos inalcanzables. Y después pregunta, ¿dónde se situaría este punto? O sea, gráficamente el punto está situado acá, ¿no? Por encima de la frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Básicamente de eso se trata, ¿no? Y en el C dice, ¿cuál es el coste de oportunidad de aumentar la producción anual de patatas de 600 a 800? Lo que tendrían que hacer en ese caso simplemente es calcular la variación del punto de 600 a 800. De aquí a aquí, ¿cuánto está variando? 200, ¿no? De aquí a acá. Y de acá a acá, también 200. Entonces, el coste de oportunidad sería de 1 a 1, ¿no? Una patata por un kilo de patatas por un kilo de pescado, ¿no? Después, ¿qué dudas más hay, chicos? ¿Por ahí alguna otra? La 20, por favor. La 20. A ver qué dice la 20. Una nación con cantidades fijas de recursos tiene la capacidad de producir cualquiera de las siguientes combinaciones de pan y hornos. Piezas de pan en millones y hornos en miles. Estas cifras suponen que una cierta cantidad de hornos que se produjeron anteriormente está disponible en el periodo actual para el horneado de pan. Con base a los datos de la tabla, o sea, con estos datos, grafique la frontera de posibilidades de producción. Represente los hornos en el eje vertical y el pan en el eje horizontal. Entonces, esto no es problema graficar, ¿no? Y ustedes ya saben, simplemente unir puntitos. ¿Ya? Después en B dice, se mantiene el principio de costo de oportunidad creciente en esta nación. Explique brevemente. Sugerencia, considere qué sucede con el costo de oportunidad del pan medido en términos del número de hornos conforme aumenta la producción de pan. Si en este caso hay un costo de oportunidad creciente, podríamos decir que sí, ¿no? Porque cuando esto va aumentando, va bajando, esto va también aumentando, ¿no? Esta parte
Bueno, esta pregunta no la respondan porque no les he explicado los costos de oportunidad crecientes y decrecientes, ¿no? Entonces yo les voy a explicar esto el lunes y ya con esa explicación, o el martes mejor dicho, vamos a resolver esta parte, ¿no? Primero tendría que explicarles qué cosa entendemos por un costo de oportunidad creciente. ¿Ya? En el C, si este país opta por producir tanto hornos como pan, ¿qué le sucederá a la frontera de posibilidades de producción a lo largo del tiempo y por qué? Si solo se dedican a producir hornos y pan, a lo largo del tiempo, ¿qué va a pasar con la frontera? La frontera de posibilidades se va a expandir fruto del aprendizaje, ¿no? Porque cada vez el país se va a hacer más eficiente para producir hornos y pan. Después, en el D. Ahora, suponga que se descubre una nueva tecnología que permite hornear el doble de piezas de pan en cada horno existente. Entonces, esto se va a duplicar. Dice, suponga una mejora tecnológica que permite hornear el doble de piezas de pan en cada horno existente. Lo que va a cambiar es el pan, ¿no? Esto se va a duplicar y esto se mantiene igual y les pide que, o tendrían que representar eso de forma gráfica, ¿no? En el E dice, ilustre en su gráfica original el efecto de esta nueva tecnología, ¿no? Estos dos van juntos, ¿sí? En F, suponga que antes de que se introduzca la nueva tecnología, la nación produce 22 hornos, después de que al principio, ¿no? Estaríamos aquí. Después dice, después que se introduce la nueva tecnología, la producción se eleva a 30. O sea, hasta aquí, esta era la gráfica de la frontera sin tecnología. Y esto ya es con avance tecnológico, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la nueva tecnología sobre la producción de pan? Básicamente, el uso de la tecnología lo que haría es, tendríamos que incrementar solo esta partecita, ¿no? La situación en la que se utiliza mayor tecnología, ¿no? Básicamente, todas estas se responden de forma gráfica. Ya entonces, procuren resolver para la siguiente clase y aquellos ejercicios que no hayan logrado resolver, los vamos a revisar en clases. ¿Sí? No sé si tienen más dudas por ahí, chicos. Tal vez. No, ¿no? Entonces, vamos a quedar acá y estaríamos continuando la siguiente semana. Hasta luego, chicos. ¿Para cuándo es el trabajo, licenciado? Esta práctica sí, lo vamos a tomar como optativo, ¿ya? Es decir, resuelvan para su examen, ¿sí? Como práctica, porque muchas preguntas de su examen van a salir de aquí. Sí, no es necesario que la presenten como tal, ¿ya? Si no, la clase la vas a subir, ¿o no? Sí. Una vez que renderice. La del anterior martes ya está, creo, o del jueves ya está en la plataforma. Está bien, Licen, gracias, hasta luego. Listo, hasta luego, chicos.